Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos ya con el candidato, perfecto. Gracias a Javier Santos, bienvenido. Y bueno, Javier, en medio de esta campaña electoral tan vertiginosa, ya quedan poquísimos días. ¿Cómo le ha ido en esta campaña y cuál es la propuesta que trae a los ecuatorianos en su agenda legislativa si es que llega a ser asambleísta? Bienvenido. Buenos días, querida Vero. Un gusto saludarla a usted y a todos los que están conectados a través de Radio Sucesos. Para mí es un honor estar acá. Gracias por este importante espacio. Bueno, sí, las prioridades. Ahora prácticamente estamos viviendo una condición diferente a la que vivimos hace unos cuantos años atrás. Estamos viviendo y ya casi cerrando el mes más violento de la historia del país. Y ahí deben estar nuestras prioridades como candidato. Yo creo que el candidato que no te hable de seguridad, pues ahí no es. Creo que las prioridades en este sentido pues nos enmarcan en una tarea conjunta, en un gran acuerdo por el Ecuador. Esto lo venimos diciendo hace tiempo, pero no de bocas para afuera, sino con hechos y con acciones reales y tangibles. Vea, tanto es así que yo soy de Manabí, pese a que soy candidato a asambleísta nacional y me toca hacer campaña en todo el país, pero Manabí va teniendo más días que muertos. O sea, es una cosa impresionante lo que pasa en la provincia. Se convierte en una de las provincias, si no es la segunda o la tercera más violenta del país, y eso hace que nuestras prioridades se enfoquen a eso. Y me va a preguntar, bueno, ¿qué puede hacer el asambleísta? Mucho. Llegar a acuerdos por de gobernabilidad con quien esté al frente del país, quien esté en el Ejecutivo. Yo creo que hay que, al Ejecutivo, al gobernante, hay que dejarlo ejecutar su plan de gobierno que gana las urnas. Hay que acompañarlos en ese plan de gobierno. Pero si se desvía, pues fiscalizarlo. Y ahí viene nuestra prioridad en dos materias, en el eje legislativo y en el eje de fiscalización. En legislativo, Javier Santos ya fue asambleísta en el 2021 hasta la muerte cruzada y dejamos ingresado un proyecto de ley que tipifica el narcoterrorismo como tipo penal. Eso ya está en la Comisión de Justicia, no se le ha dado tratamiento. Tenemos que retomar porque definitivamente, sin caer en el populismo penal, creemos de que sí hay cosas que reformar y que ajustar en el Código Penal en función de ser más enérgicos al momento de castigar a quienes cometen delitos que sabemos que están, que son execrables, como la muerte de un infante de 5 meses, de un lactante de 5 meses acá en Manta. Ese tipo de penas hay que endurecerlas más. También reformar la Constitución para que ciertos infractores o delincuentes que son beneficiarios de garantías constitucionales, pues no sean justamente beneficiarios de las mismas, como habeas corpus, pena en casa y ese tipo de cosas, medidas sustitutivas y otras más. Hay que reformar la Constitución también en aquello. Pero en materia de fiscalización, por el amor de Dios, yo le pregunto a la gente, a la que me ve, si es que saben cuánta plata se está destinando de los 3% de IVA que nos aumentaron, del 3% de IVA que nos aumentaron para combate a la delincuencia en materia de seguridad. Acá en Manaví no sabemos. O sea, ¿cuánta plata ha llegado a Manta? ¿Cuánta plata ha llegado a Puerto Viejo? ¿Cuánta plata ha Así es. llegado de esos 3%? No se tiene esa información y eso hace que la fiscalización se haya perdido la solemnidad de la misma. En función de que ahora solo se usa la fiscalización para perseguir, para intereses políticos y no para realmente saber o destrabar procesos que se tienen que destrabar, como este tema de los recursos que tienen que estar destinados para combatir la delincuencia y la inseguridad. Bueno, importante de esa propuesta, de algunas que, como mencionaba el candidato asambleísta Javier Santos, estaban pendientes de la anterior asamblea. En todo caso, ¿qué podemos esperar de la gobernabilidad que tenga, por ejemplo, el nuevo presidente o presidenta de la República? ¿Y qué debería hacer la asamblea para elevar la vara que ha tenido y que cada vez termina cada asamblea y queda más abajo? ¿Cómo recuperar la reputación de la Asamblea Nacional, Javier? Bueno, es complicado en función de que una asamblea, y hay que decirle las cosas a la ciudadanía como son, el asambleísta no hace obras, el asambleísta no le va a resolver la vida al ciudadano con un chasquido de dedos ni con una ley. Vea, Javier Santos del 2021 al 2023 dejó publicada 3 leyes de 5 que teníamos en nuestro plan de gobierno. Hasta la muerte cruzada, 3 leyes ya son ley de la República. Es decir, ya le dimos marco legal a las autoridades para que empiecen a ejecutar. Ley de defensa del campesino,
ley de incentivos a la pesca artesanal, ley de reactivación económica para Manaví y Esmeraldas, son leyes que ya están vigentes, pero no le he resuelto la vida a la gente, porque eso no se resuelve así nomás o porque esté en letra muerta. Ni un decreto de excepción le da seguridad a la gente, ni una consulta popular le da seguridad a la gente. Es decir, las cosas que están escritas per se no resuelven la vida de la ciudadanía. Pero ¿qué sí lo resuelve? La voluntad y la experiencia para hacer los cambios. En otras palabras, no, de nada vale que hagamos leyes, y ahora escucho a varios candidatos asambleístas que quieren hacer hasta la ley para verse más guapos, pero realmente no va a haber ningún cambio en el país si es que el Ejecutivo, que es el que ejecuta la norma, no tiene la voluntad ni la experiencia para hacerlo. Por lo tanto, es importantísimo que la ciudadanía entienda que la Asamblea va a seguir en el desprestigio total siempre y cuando no haya un Ejecutivo que comulgue con esas intenciones y con esa voluntad de hacer los cambios. Más sin embargo, la Asamblea sí puede dedicarse a lo que es realmente importante, que es la fiscalización. Lo decía, se ha perdido la solemnidad de la fiscalización. Cuando tenemos un ministro de Agricultura que no controla los precios mínimos de sustentación y que está dedicado a otras cosas, pues se lo llama a la Asamblea. No para seguirle, no para perseguirlo, sino para preguntarle a ver qué está pasando con el control que tiene que hacer a los precios de sustentación. Y el ministro va a responder si está ejecutando o no está ejecutando, y el asambleísta sirve como interlocutor entre lo que pasa en territorio versus lo que el Ejecutivo tiene que ejecutar y encargarse. Pero eso se logra con experiencia. Lamentablemente, al ver la papeleta de asambleísta, pues vemos cómo lamentablemente es así. Hay mucha improvisación, mucha inexperiencia, y eso hace que la Asamblea mañana, que Dios lo permita, estar allá y estaremos en la Asamblea Nacional, pues prioricen otras cosas y no lo que realmente la gente necesita de sus representantes. Por eso, Javier Santos, el compromiso es representar al pueblo. Vea, lamentablemente se ha perdido inclusive hasta lo que debe hacer el asambleísta, han perdido el enfoque. Hoy veo asambleístas que se han vuelto sumisos al poder, que se han vuelto representantes del gobierno y no del pueblo, cuando la asamblea es el primer poder del Estado que representa al pueblo, y obviamente esas partes son las que hacen que el desprestigio y el desgaste esté. No se va a eliminar tan rápido el desgaste que tiene la Asamblea Nacional, pero hay que saber comunicar, hay que saber abrir el diálogo con quienes están en el gobierno, quienes están en el poder, en el ejecutivo, para poder llegar a acuerdos y consensos que nos permitan gobernabilidad en el país. Y también diálogo con las distintas bancadas, porque bueno, si es que se cumple lo que están vaticinando las encuestadoras, es que va a haber dos, al menos fuerzas grandes, que no van a llegar a ser mayorías, pero sí un nutrido número que, bueno, van a tener que empezar a dialogar, porque no van a haber mayorías según lo que se prevé. Entonces, tendrán que, bueno, parlamentar, para eso es el Parlamento, la Asamblea, ¿no? Yo creo que lo que nos llama ahora es llegar a ese gran acuerdo nacional, ese gran diálogo nacional, ese gran consenso nacional, a ese gran pacto nacional. El que más se beneficia de estas disputas y esta crisis política que vivimos es el crimen organizado. Ellos siguen haciendo las suyas mientras nosotros seguimos discutiendo de quién, cómo se reparten el poder unos con otros. Javier Santos fue electo en Manabí en el 2021 por la izquierda democrática. Me invitó a la izquierda democrática a participar. Y si mal no recuerdo, llegamos con 18 asambleístas, terminamos con 12. Lamentablemente eso sucede en la Asamblea Nacional, más sin embargo, a pesar de aquello, y prácticamente ser solo en mi provincia, logré sacar un par de temas importantes para Manabí con el acuerdo y el diálogo con las diferentes bancadas. Es posible parlamentar, es posible llegar a consensos, llegar a acuerdos por encima de la mesa, porque aquí no se trata de satanizar la palabra pactos o acuerdos, sino más bien ponernos de acuerdo, valga la redundancia, en los temas importantes. Cuando sacamos el tema de reactivación económica para Manabí y Esmeralda, la mayoría de las bancadas se pusieron de acuerdo y con voto unánime. Y cuando me pedían apoyo para la ley, el tema de la reforma de la ley amazónica, pues nos pusimos de acuerdo, pues por supuesto que vamos a apoyar causas justas. Pero, insisto, aquí ya se trata de armar una gran agenda con prioridades específicas en materia de legislación y de fiscalización. Ya lo que pase atrás, pues se tendrá que, la ciudadanía castigará a quienes están actuando mal y quienes están ejerciendo mal el ejercicio del poder, y eso se encargará justamente, para eso hay otras funciones del Estado y también la Asamblea Nacional, pero hoy nos llama la prioridad. Hoy tenemos que hacer un gran plan de contingencia para evitar que el crimen organizado pues se lleve en peso el país y lleguemos a un punto de no retorno. Entre una de las propuestas que hace el Partido Socialista Ecuatoriano también está el tema de la seguridad social
Javier, y eso es crucial porque muchos gobiernos han venido pateando la pelotita hacia adelante con el tema del IES. Un IES que, por ejemplo, el fondo de pensiones está complicado porque cada vez son menos los aportantes y cada vez es más la población que envejece. ¿Qué tendría que proponerse, por ejemplo, en el tema de seguridad social? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Definitivamente el IES está en una situación calamitosa producto de las malas políticas públicas y económicas que ha adoptado los diferentes gobiernos. Han tirado la pelotita, como usted dice, y a la larga nadie resuelve la génesis del problema. Que mientras menos empleo exista, mientras menos empleo formal exista, menos aportación. Y más aumentan las deudas del IES cuando se tienen que dar servicios con prestadores externos que definitivamente encarecen el servicio de salud, el sistema de salud y por ende pues las arcas del IES. El IES es de los afiliados y el país y los gobiernos y la asamblea también lo que tiene que generar son condiciones para que mientras más aportantes haya más recursos para poder ir saldando justamente las deudas que tiene el Estado con el IES. En función de eso creemos y es importantísimo que, bueno, primero lo primero, decirle a nuestros hermanos en la ruralidad que no tenemos en nuestros planes como Partido Socialista y menos en el plan de nuestro candidato presidencial Pedro Granja, desaparecer el Seguro Social Campesino. Más bien fortalecerlo en función de dar mejor atención a nuestros hermanos que están en el campo y que alimentan la tierra. Tampoco pues tenemos pensado nosotros un proceso de aumentar los años de jubilación, toda vez de que son propuestas y argumentos que no sé si son en base a un informe actuarial o un examen actuarial de la situación del sistema del IES, pero creo yo que antes de poder determinar aquello, pues amerita primero revisar las políticas públicas y económicas de los diferentes gobiernos, que lo que han priorizado es pago de deuda, que lo que han priorizado es han priorizado atender los negocios o los grandes negocios y desincentivar la contratación de empleo formal para la ciudadanía. Por ende, el plan de gobierno de Pedro Granja del Partido Socialista va enfocado en aquello, en la parte social, en ponerle plata en los bolsillos de la ciudadanía, en generar incentivos para que haya contratación joven, sobre todo joven que no requiere tanto los servicios médicos del IES y más bien eso destinarlo justamente a quienes sí lo necesitan. En tal caso, el tema del IES es un tema que para nosotros es una línea roja en materia social, es una reivindicación lograda a través de la lucha social al ser un partido de izquierda, pues nosotros no tenemos para nada en nuestros planes desaparecerlo, ni mucho menos debilitarlo, más bien fortalecerlo y también rendirle y obviamente pagar la deuda social que existe con esta institución. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que queda de la campaña y quiero agradecerle al candidato asambleísta por el Partido Socialista Ecuatoriano, Javier Santos. Nos ha comentado y nos ha compartido hoy día de su propuesta electoral. Así que éxitos, candidato, en esta jornada y lo que queda de la campaña. Muchas gracias, Verónica. A toda la ciudadanía, el 9 de febrero tenemos una oportunidad. Raya, listas 17, Javier Santos, un manavita, el único, la voz de Manaví en la papeleta nacional de asambleísta. Así que a nivel nacional todos pueden votar por Javier Santos, por el Partido Socialista Ecuatoriano, listas 17, Pedro Granja, presidente.